Imagina un palacio que parece no dormir jamás. Sus muros de mármol blanco relucen bajo la luz temblorosa de las antorchas, proyectando sombras largas que se arrastran como espectros silenciosos en el corazón del Imperio Romano, allí donde el poder podía convertir en ley hasta el más oscuro de los caprichos. Habitaba un hombre cuyo nombre se pronunciaría con temor durante siglos: Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula. Era joven, apuesto, descendiente de una de las familias más respetadas de Roma. El pueblo lo aclamaba como un heredero prometido por los dioses, y el Senado lo veía como un líder que podía devolver la gloria al imperio. Pero lo que nadie imaginaba era que, tras las puertas pesadas de su palacio, no reinaba la virtud ni la sabiduría, sino un torbellino de locura y obsesiones que crecían como llamas indomables. A simple vista, parecía un emperador lleno de vitalidad y ambición. Sin embargo, quienes lo miraban de cerca afirmaban que en sus ojos brillaba algo inquietante, un resplandor extraño, como si guardaran secretos prohibidos que jamás debían salir a la luz. Ese brillo se volvía más intenso durante los banquetes interminables que ofrecía. Imagina las mesas cargadas de manjares exóticos, copas de oro rebosando vino, senadores que reían con nerviosismo fingido, mientras las concubinas danzaban para distraer al emperador. Pero en medio de tanta abundancia, Calígula parecía ausente, como si buscara algo más allá del placer común de los mortales. Y lo que buscaba era siempre lo mismo: una figura, un rostro, una presencia que lo obsesionaba hasta el delirio. Los rumores empezaron a correr como fuego en la penumbra del imperio. Algunos murmuraban que aquella obsesión era su hermana Drusila, a quien trataba no como pariente, sino como amante. Otros aseguraban que eran gladiadores jóvenes, convertidos en objetos de deseo, obligados a complacer los caprichos de un emperador que confundía el amor con la posesión. Para los romanos, aquello no solo era impuro, era una herejía contra las leyes, las costumbres y hasta contra los dioses. Y, sin embargo, Calígula lo justificaba de una forma perturbadora. Decía que su deseo era un mandato divino, que los dioses lo habían elegido para experimentar placeres que ningún otro hombre se atrevía a reclamar. Así, el emperador no veía en su obsesión una debilidad, sino un privilegio sagrado. Las noches en el palacio se volvían escenarios de espectáculos prohibidos. Cuando la lujuria lo dominaba, mandaba cerrar las puertas, apagar las antorchas y exigir silencio absoluto. Solo entonces mostraba su verdadero rostro: un hombre que confundía poder con divinidad, deseo con derecho. Muchos fueron testigos, pero pocos sobrevivieron para contarlo, porque quien conocía demasiado pronto dejaba de respirar. Cada vez que sus impulsos se encendían, las leyes del imperio se doblaban a su voluntad. Nadie podía negarse, porque desafiarlo significaba la muerte. Y sin embargo, lo más aterrador no era lo que hacía en secreto, sino lo que poco a poco comenzaba a mostrar sin pudor, como si quisiera que el mundo entero supiera que no tenía límites, que el emperador estaba por encima de todo, incluso de la moral. Los cronistas de la época lo narraron con miedo. Calígula no era un hombre común, sino un monstruo vestido de emperador, y lo que nadie imaginaba era que esta obsesión, esta manía que lo devoraba por dentro, no solo marcaría el rumbo de su vida, sino que se convertiría en la semilla de su propia caída, porque cuanto más poder acumulaba, más peligroso se volvía. Cuanto más alimentaba sus obsesiones, más enemigos nacían en la sombra. Y el día que decidió cruzar la línea definitiva, el día que transformó su deseo secreto en una declaración pública, fue también el inicio
inicio de su fin. Roma entera comenzaba a susurrar. Lo que al principio eran rumores murmurados en pasillos oscuros o en las cocinas del palacio, pronto se convirtió en un secreto a voces. Nadie se atrevía a decirlo con claridad, pero todos sabían que Calígula estaba cruzando un límite que ningún emperador, ni siquiera los más crueles, se había atrevido a tocar. La relación con su hermana Drusila, aquella mujer que para él era más que sangre, se volvió tan evidente que ya no podía ocultarse. Los cronistas cuentan que no solo compartían lecho, sino también las ceremonias más solemnes del imperio. En los banquetes, mientras los senadores observaban con miradas tensas, Calígula la trataba como si fuera su esposa legítima. La besaba frente a todos, acariciaba su rostro con descaro, y en su mirada se reflejaba un deseo que no conocía vergüenza. Para el pueblo romano, aquello era una afrenta a la moral y a las leyes sagradas de los dioses. El incesto, condenado y prohibido, se convirtió en la bandera de la locura del emperador. Pero lo más perturbador no era el acto en sí, sino la forma en que él lo proclamaba con orgullo. Decía que si los dioses habían tenido hermanas como esposas, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Se comparaba con Júpiter, el rey de los dioses, y afirmaba que lo suyo no era pecado, sino un mandato celestial. Con cada palabra, con cada gesto público, Calígula no solo desafiaba la moral romana, sino que la destruía. Para él no existían límites, ni las leyes humanas, ni los decretos divinos. Él era la ley. La relación con Drusila se convirtió en el centro de su existencia. La llamaba su diosa, su reina, su todo. Y cuando ella enfermó, Roma entera tembló. Los médicos hicieron lo imposible. Los sacrificios a los templos se multiplicaron, pero nada pudo salvarla. La muerte de Drusila no solo fue una tragedia personal para el emperador, fue la chispa que encendió la locura definitiva. Calígula ordenó que todo el imperio llorara por ella, como si fuera la esposa de un dios. Declaró duelo nacional, mandó cerrar los teatros y suspender las celebraciones. Y lo más perturbador, proclamó que Drusila ya no era una simple mortal, sino una diosa inmortalizada en el panteón romano. Hizo erigir estatuas en su honor, exigió que se le ofrecieran sacrificios como a Venus o Minerva, y decretó que nadie en Roma pudiera pronunciar su nombre sin inclinar la cabeza. En esos días de dolor y furia, Calígula se convirtió en algo más que un emperador. Se transformó en un tirano que reclamaba poderes divinos. Ya no se conformaba con ser llamado César. Exigía ser adorado como un dios viviente. En los templos, donde antes se elevaban plegarias a Júpiter o Marte, ahora se escuchaba su propio nombre. Los sacerdotes eran obligados a rendirle culto, y aquellos que se negaban eran condenados a la humillación o la muerte. El secreto que había comenzado en la penumbra de sus aposentos se había transformado en una declaración pública, en un desafío abierto contra las costumbres, contra los dioses y contra la misma Roma. Y esa arrogancia, esa proclamación de divinidad, fue lo que encendió el odio de muchos, porque detrás de las sonrisas forzadas, detrás de las reverencias y los aplausos fingidos, comenzaba a formarse algo mucho más oscuro, una conspiración en las sombras. Lo que Calígula no sabía era que sus excesos, su locura y su obsesión no solo habían roto con las leyes, sino que también habían sellado su destino, porque en el corazón del Senado, en los pasillos del ejército y en las mentes de sus propios guardias, ya empezaba a germinar un pensamiento prohibido. El imperio debía ser liberado de su emperador.